Si te interesa aprender a valorizar una empresa o realizar el método de flujo de caja descontado, quédate a ver este video que te lo voy a explicar paso a paso con un ejemplo. Bien, vamos directo al grano entonces. ¿Qué necesito para hacer mi primer modelo? Algunas cosas importantísimas, fundamentales, son los estados financieros de la empresa, la que vas a analizar, por lo menos de 4 años de antigüedad. Obviamente una hoja de cálculo de Excel. Lo siguiente, el comentario de gerencia, de ser posible, de la gerencia, de los directores, de los dueños de la empresa. Y si no es posible, digamos lo más complicado de conseguir, la data del mercado. La mayor cantidad de data del mercado para hacer tus proyecciones. Por último, saber hallar el valor terminal dado por la siguiente fórmula, que es el último flujo de caja libre multiplicado por el Terminal Growth Rate, que es el crecimiento perpetuo, y el WACC. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos? Vamos a empezar por el EBIT. Al EBIT le quitaremos los impuestos y eso nos dará como resultado el NOPAT, el Net Operating Profit After Taxes. A eso le vamos a sumar la depreciación, los cambios en el capital de trabajo, un término que quizás sea un poco complicado de explicarlo en principio, pero voy a explicarlo mucho mejor con un ejemplo. A eso le vamos a quitar el CAPEX y con eso tendremos el flujo de caja libre. Esta operación se va a hacer por los siguientes 5 años o más. Le agregaremos el valor terminal, sumaremos todo y al final descontaremos al valor presente. Entonces vamos a ver de la teoría a la práctica y vamos a ver cómo lo hago paso a paso con Sauder Copper Perú. En pantalla entonces les muestro un dashboard que vengo actualizando, digamos está en fase beta. En este caso les muestro los estados financieros de Sauder a la parte izquierda, cosa que vamos a usar para proyectar el flujo de caja libre. Al medio tenemos los ratios y algunos gráficos de utilidad. Estoy asumiendo que la empresa ya se analizó y se va a hacer un flujo de caja libre. ¿Qué nos interesa aquí? Nuevamente los estados financieros y el margen operativo. En este caso esto es lo que vamos a usar para proyectar como referencia. ¿Qué otra cosa que me gusta es el crecimiento en ventas? Esto es importante también para saber a qué crecimiento voy a usar. Y también el flujo de caja libre que veo que viene en crecimiento. Faltaría actualizar solo el 2022. Si voy a la pestaña de Sauder, entonces en resumen más o menos tengo un poco más de data histórica de Sauder. En la parte superior tengo el market cap actual, no actual sino al cierre del 2022, su respectivo beta que se usa para el WACC, el costo de la deuda también para el WACC, el múltiplo de EV/EBITDA que puede ser utilidad también. En este caso cerró el año con 8.9 veces, un poco alto, y un PI ratio de 18 veces también un poco alto. El panorama general de Sauder entonces es las ventas, como vemos, es un histórico de 10 años, una pequeña caída de 2015 y a partir de ahí ha podido sostener su crecimiento salvo el último año que ya tenemos la data. Un año que quizás no ha sido el más favorable. Entonces lo que vamos a hacer es ir hasta abajo y mostrarles paso a paso cómo es que yo hallé el precio final de esta acción. Entonces lo que hay que hacer primero es el P por Q. Básicamente es el precio del cobre multiplicado por las libras de cobre vendidas. Esto lo sabemos por la memoria anual que presentan año tras año. Como dato importante hay que saber que el 80% de venta corresponde al cobre. Tiene ciertos otros ingresos como fuertes como el molibdeno sobre todo y también un poco de plata, pero lo fuerte de Sauder es el cobre. Entonces, ¿para qué me sirve este número? Porque voy a usar este factor sobre la proyección de las ventas de cobre. Una data adicional es que Sauder le vende a Perú, bueno, extrae el cobre de Perú y también de México. Y esos son la data que he conseguido. No tengo para los 2022 y mucho menos para los siguientes años, pero más o menos es un primer indicador para saber a dónde se mueve el crecimiento. Si es tanto por Perú o por México o si hay estancamiento. En general vemos que en México es donde se extrae mucho más cobre y se vende más que en Perú.
Ok, entonces empecemos. Empecemos por el primero, las ventas. Entonces, la primera supuesto que estoy usando es la cantidad de libras de cobre vendidas. Este número aquí es el promedio es de los 3 últimos años. Considero de que quizás en 2023, sobre todo por Perú, no se va a vender mucho cobre. Sin embargo, sí apuesto al crecimiento, por lo que Sauder lo ha sabido demostrar años anteriores. Entonces, este es mi primer supuesto, lo estoy marcando de azul porque es un factor que va a variar y de acuerdo al criterio de cada uno. Lo segundo que estoy haciendo es el precio del cobre. Estimar el precio del cobre es de las cosas más complicadas. Actualmente hay bastantes maneras de hacerlo. Se usa correlaciones y hay programas inclusive que te pueden ayudar con eso. Pero la manera más sencilla es buscar información en internet. Yo estoy basando mi forecast en base a dos cosas. Primero, el ciclo de los metales y segundo, el corto plazo, que es Trading Economics, que según dice los analistas proyecta que el cobre puede tradear a 3,97 para el final de este cuarto y para los 112 meses en 3,71 como se muestra aquí. Ahora, este es un número que al parecer va variando. Cuando elaboré el Excel, de hecho decía 3,85, pero vamos a dejarlo en ese número. Y si ven, digamos, a largo plazo un poco la tendencia es que vaya subiendo, ¿no? Entonces voy a dejarlo en 3,85 como lo vi yo hace unos días. A partir de ahí apostando a un crecimiento al nuevo ciclo económico de los metales. Ojo, esto es un supuesto, digamos, moderado, optimista, hasta 4,75. Y a partir de ahí todo lo que sube tiene que bajar, entonces empezaría el descenso. Lo que hago entonces es multiplicar el precio del cobre por las libras de cobre vendidas y dividido entre el factor que es 0,8, que es el 80% que es cobre, y con eso tenemos las ventas proyectadas. Una vez que tengo las ventas proyectadas, entonces voy a pasar al siguiente supuesto, los márgenes operativos. El promedio del margen operativo de los últimos 3 años es 46,3%. Esto lo hallo de esta data de aquí y le dije que esto era lo más importante. Y lo siguiente es que voy a empezar a proyectar esos márgenes. Lo que he visto es que mientras se mantenga este crecimiento en el precio del cobre y la demanda del cobre, los márgenes de Sauder mejoran notablemente. Por eso es que estoy poniendo su margen promedio los primeros años, 2003-2024, y a partir de ahí un pequeño descenso apoyado de que quizás se acabe ese ciclo y vuelva a precios, digamos, más normales, hasta el límite de 38%, que es uno de sus márgenes más bajos, que en general esto para una minera son márgenes altos, márgenes operativos muy altos. Lo que voy a hacer es multiplicar la venta por el margen operativo y voy a tener el EBIT. Y bien, lo que voy a hacer a continuación es quitarle los impuestos para poder hallar el NOPAT. La manera más sencilla de abordar este tema es simplemente quitarle la tasa de impuestos que se cobra en el país de origen, en este caso Perú. Sin embargo, hacer esto para esta empresa sería un error porque exporta su cobre tanto de Perú como de México, entonces debe regirse en base a las dos tasas de impuestos. Para ello entonces es que tengo esta pequeña tablita, no se vayan a confundir con la parte de arriba, que me va a servir para hacer mis promedios y supuestos. Lo que he hecho yo es bajarme la cantidad de impuestos que ha pagado Sauder los últimos años y multiplicarlo por un factor. En este caso es que el porcentaje de impuestos que corresponde al EBIT, que en general es este promedio de aquí, y este promedio es el que vamos a usar para los siguientes años. Con esto ya tengo los impuestos que corresponden a los siguientes años, y lo que voy a hacer a continuación es simplemente la resta entre el EBIT menos los impuestos. Ya que tenemos el NOPAT, digamos, hasta aquí no es muy complicado, vamos a ir a la parte un poco más densa quizás, que es la predicción de estos 3 puntos. En primer lugar, la depreciación. También usaremos un promedio, en este caso he usado la depreciación histórica del 2017-2022 y he hallado el ratio que es como porcentaje del CAPEX.
Para promedio esto no consideraría el 2020 porque es un año totalmente atípico y sí me va a alterar los números. Por lo tanto, he usado el promedio entre estos 3 años, que es de 99% del CAPEX. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Es que la depreciación viene dado por la inversión en activo fijo. El activo fijo directamente es CAPEX, es inversión en el capital que va a ser usado para el crecimiento de la empresa. Entonces, va muy ligado de la mano con el CAPEX. Ahora, para hallar esto, obviamente necesito el CAPEX primero, que de hecho ya lo hallé y les voy a mostrar, pero básicamente ese es el cálculo. Lo siguiente que seguiría es los cambios en el capital de trabajo. Les estaba diciendo que es, digamos, un poquito más complejo de entender al principio hasta que le van agarrando la maña. ¿Qué es cambios de capital del trabajo? Es, digamos, sincerar esta cuenta de flujo de caja, ya que toca las tres cuentas más importantes del capital de trabajo, que son el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Les voy a mostrar un ejemplo. Acá lo que he hecho es justamente de las cuentas por cobrar del año 2021 le resto del 2022. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que cuando esta cuenta sube, significa que te falta cobrar, por lo tanto no ha entrado todo el dinero de la venta. Por lo tanto, esto resta a tu caja, a tu flujo de caja. Entonces, como dije, es una manera de sincerar. Las ventas no es igual a caja, por lo tanto tienes que hacer las respectivas restas. Lo mismo con el inventario. Si tu inventario ha subido de un año tras otro, significa que has dejado de ganar o que ese dinero está en inventario si no es caja. El caso opuesto con las cuentas por pagar, ya que si aumenta esta cuenta de un año a otro, significa que estás tardando en pagarle a tus proveedores, lo cual es algo bueno para tu caja. Entonces, no estás saliendo caja de ese momento, sino que lo estás aplazando para después. Y bueno, lo que hay que ver aquí de hecho es que se mantenga un control. Lo más complicado de esto es cuando fluctúa demasiado este nivel. ¿Qué es lo que pasa en empresas de crecimiento? Para este caso simplemente he usado el promedio, igual los últimos 3 años, y con eso he obtenido el capital de trabajo, los cambios de capital de trabajo para los siguientes años. Por cierto, el factor que he usado aquí el ratio es como porcentaje de las ventas, ya que el incremento de inventario, el incremento de cuentas por cobrar y cuentas por probar es gestión operativa, es operación del día a día del negocio y va ligadamente a la cantidad de ventas que tienes. Por último, el CAPEX, igual la misma lógica, usando la data pasada como porcentaje de las ventas. También va ligado al crecimiento de tus ventas. Si quieres incrementar en tus ventas, obviamente tienes que invertir más. Una vez que he terminado estos 3 puntos, ya voy a pasar a hacer simplemente la suma del NOPAT más la depreciación más los cambios en el capital de trabajo, que puede ser positivo o negativo, y le voy a quitar el CAPEX. Con eso ya tengo mi flujo de caja libre. Ok, ya tenemos entonces los flujos de caja por cada año. Lo que toca hallar ahora va a ser el valor terminal, que es el flujo, en realidad, como mencioné, el más importante. ¿Por qué? Porque ese valor va a ser muy grande comparado con el resto. ¿Qué vamos a necesitar? El terminal growth rate, o el crecimiento a perpetuidad, que le he colocado de 3%, ya que estoy considerando que son mercados emergentes y por ahí que en largo plazo puede haber una perspectiva de crecimiento más alta. Luego, un WACC de 8%, que no voy a explicar cómo hay el WACC a este video. Ya hice un video entero de cómo hay el WACC para una empresa. He usado la misma lógica para este caso. Entonces, con esto ya tengo el valor terminal, que va a ser, como mencioné, el último flujo multiplicado por el valor perpetuo de crecimiento entre el K menos G, que sería el WACC, menos el G. Y esto nos da un valor de 76 millones de dólares. De hecho, el valor de crecimiento perpetuo, por convención, se usa 2,5. Vamos a probar 2,5 para ver qué tanto afecta al final al precio final. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a pasar a descontar o hacer el DCF de los flujos de caja proyectados. Y lo que vamos a hacer es dividir cada flujo entre 1 más el WACC elevado al año de proyección. En este caso es 1, este sería 2, 3, 4, hasta el número 5. Si hacemos esa fórmula para todos los años, incluido el valor terminal, nos daría lo siguiente.
Ojo con el valor terminal, que estoy considerando el último año, año 5, no un año 6. Y esos serían los flujos por cada año proyectado. Ahora, antes de proseguir para llegar al precio final, quiero mostrarles un poco más de teoría. Lo que toca entonces va a ser sumar todos los flujos que ya hemos descontado, y eso va a ser el valor presente, la suma de los flujos de caja, y eso que significa que es el enterprise value, el valor de la empresa. Una vez hallado el valor de la empresa, vamos a quitarle la deuda, sumarle la caja, así tendremos la deuda neta, y ya tendremos el equity, el valor del equity o el market cap. A ese market cap proyectado, que es el que creemos que vale la empresa, vamos a dividirlo entre el número de acciones. Y así tendremos el precio fundamental de una empresa, en este caso de Southern Copper. Entonces, volviendo al Excel, lo que vamos a hacer aquí es sumar todos los flujos. Estoy sumando todos los flujos y con eso ya tendría el enterprise value, que es de 61 millones de dólares. Ahora, para llegar al market cap, como mencioné, vamos a quitarle la deuda, que esto sale del balance financiero. Entonces, los valores del último año de deuda es 7 millones, caja 2 millones, y hacemos la respectiva suma, que sería quitarle la deuda y sumarle la caja, y con ello tenemos el free cash flow to equity o el market cap que creemos que vale esta empresa. Por último, ese número lo dividiremos entre el número de acciones que están en circulación y tendremos el valor intrínseco, valor fundamental de esta empresa. Y en este caso nos da un valor de $73.76, que de hecho está un poquito por encima del precio que cotiza hoy. Ahora, lo bacán de este modelo de flujo de caja descontado es que podemos ir cambiando los supuestos. En este caso, como mencioné, ¿qué pasaría si considero que es un crecimiento a perpetuidad de 3%? En este caso, el precio de la acción tendría que valer $80, lo cual significaría que Southern, al precio de hoy, se encuentra subvaluado y podría ser una potencial decisión de compra. Ahora, ¿qué pasaría si el WACC no fuera 8%, sino aumentara el riesgo y fuera 9%? En tal caso, el precio cae drásticamente. Si se dan cuenta, estos dos valores he usado primordialmente para llegar al valor terminal de flujo de caja, y por eso considero que es del valor que más cuidado deben tener a la hora de hallarlo, porque afectaría el precio. Vamos a dejarlo en 8 y 3%. Y también quiero que vean cómo cambian los supuestos en cuanto a las libras vendidas. En este caso he considerado un crecimiento de 300.000 libras de cobre vendidas. Ahora, ¿qué pasa si creyera yo de que el crecimiento sería mucho menor y sería de 200? En ese caso tendría que llegar al 2027 con un máximo de libras vendidas de 3.000 millones, lo que significaría una venta de 14.000 millones a los precios de ahora, y el valor de la empresa tendría que bajar a $71 por acción. Ahora, ¿qué pasaría si inclusive creo que estoy siendo muy optimista con el precio del cobre? También puedo variarlo considerando en 4.25. Vamos a cambiarlo así a 4.25 y vamos a poner que a partir de ahí inclusive está en 3.5, digamos, siendo pesimista. En este caso la venta sería mucho menor para el 2027, lo que nos como resultado también un precio de $71.20. Bueno, de hecho el precio es $64.73, no había actualizado. Y si el precio fuera este, entonces se consideraría que Southern estaría sobrevaluado al precio en que está. Muy bien, ese es el precio, el gráfico de Southern al día de hoy. Está cotizando a $74.50. Estamos diciendo que el precio fundamental, de una manera más o menos moderada, evaluado en $72. Y haciendo los supuestos, se considera que se aumenta la producción, llegaría máximo 81, y siendo más pesimista podría llegar a un nivel de inclusive $64, lo cual significaría que está sobrevaluado. Que de hecho puede ser el caso, ya que este es un techo clarísimo, un nivel que para Southern va a ser complicado de pasar de $78. Pero bien, entonces en resumen, ese es cómo se elabora un modelo de flujo de caja descontado, en este caso para Southern. Lo bonito de esto, o como considero a veces es un arte, es que puedas modelarlo, que puedas cambiar supuestos y así te varía el precio final. Lo que faltaría aquí después sería hacer el análisis de sensibilidad, que es lo que yo suelo hacer, y también crear varios escenarios para tenerlos guardados. Bueno, este es un modelo que he hecho de la manera más simple, espero que se haya entendido. Si te gustó, o en todo caso no entendiste muy bien cómo expliqué este video, siéntete libre de escribir en los comentarios o poder comentar en el Telegram. Un saludo y hasta pronto.